Entonces vamos a hacer unos ejemplos de las funciones exponenciales y logarítmicas. Esta vez primero vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a e a la 2 x a la 3. Entonces recuerden que para derivar esta función, miren, revisen las fórmulas. Nosotros tenemos que si h de x es igual a una exponencial de base e, o sea, base natural, la derivada es igual a la misma exponencial multiplicado por la derivada del exponente, o sea, de la función del exponente. Entonces en este caso, ¿cómo quedaría? Quedaría la derivada f' de x, la misma exponencial multiplicado por la derivada del exponente. ¿Cuánto a la derivada del exponente? Daría 6x elevado al cuadrado, que sería 3 por 2, 6, y se le quita uno al exponente, ¿ok? Entonces esto lo podemos escribir como 6x a la 2 que multiplica a e a la 2 x a la 3, y ese es el resultado de esa exponencial, ¿correcto? Bueno, veamos otro. Vamos a suponer que tenemos f de x igual a 3 por e a la x a la x2. Vamos a derivar esta función. Entonces la derivada sería f' de x igual, entonces aquí quedaría 3 e a la x2 por la derivada del exponente, que sería 2x. Haciendo operaciones me quedaría 2 por 3, 6 x que multiplica a e a la x2. Listo. Otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos derivar la función f de x igual a 10 elevado a la 2x menos 1. Entonces observen que esta es una exponencial también, pero es una exponencial ya no de base e, sino de base 10, que es de la base. Recuerden cómo queda como en la fórmula. Si tenemos una exponencial de base a la f de x, entonces la derivada viene siendo la misma exponencial multiplicado por la derivada del exponente y multiplicado por logaritmo natural de la base. Esta fórmula que ya tienen, revísenla allá. Entonces en este caso, ¿cómo me quedaría? Me quedaría f' de x igual a la exponencial tal cual como está por la derivada del exponente, que viene siendo 2 por el logaritmo natural de la base, que viene siendo 10. Y así viene quedando. Se puede dejar así para no confundir, porque recuerden que no se puede multiplicar este 2 por este 10, y este logaritmo natural 10 se podría escribir de primero, pero dejémoslo así para que no haya ninguna confusión, ¿correcto? Bueno, veamos este otro. Digamos que f de x igual a 3 elevado a la 2 x2 menos 5. Entonces aquí tendríamos que f' de x es igual a la misma exponencial 3 a la 2x2 menos 5 multiplicado por la derivada del exponente. ¿Cuánto a la derivada del exponente? 2 por 2, 4x. 4x por el logaritmo natural de la base, que en este caso viene siendo 3. Y así la podemos dejar. ¿Correcto? Muy bien. Veamos otro ejemplito por aquí.
Vamos a suponer que tenemos aquí la función f de x igual a x por e a la x. Pero noten que aquí ya no pueden hacerlo así tan sencillo como estaba, porque aquí hay un producto de funciones y tienen que aplicar la fórmula del producto, donde la primera función es x y la segunda es e a la x. Como podemos derivar ambas, entonces le aplicamos el producto. Entonces, ¿cómo quedaría? f' de x igual la derivada del numerador, del pequeño numerador del primer factor, es 1, por esta sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este, pero la derivada de este es e a la x. ¿Ok? Observen, derivada de este, la derivada del producto, derivada de este de x a 1 por este sin derivar, más la x sin derivar, miren aquí x sin derivar, por la derivada de a la x, pero la derivada de la x es e a la x. Entonces listo, la derivada al final quedaría e a la x. ¿Por qué? Porque 1 por e a la x es a la x, más x por e a la x. Y así se derivan las exponenciales. Eso no tiene ninguna complicación. Cuando se presente ya combinación de los casos anteriores, que sean cocientes, productos, se siguen aplicando las mismas reglas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos ya de logaritmos. Entonces seguimos con unos ejemplos, pero ya de las logarítmicas. Recuerden que voy a ponerlo como si fuera un ejemplo. Derivar logaritmo natural de x. Eso es una formulita y hay que aprenderla, pero de una. Entonces la derivada de logaritmo natural de x es simplemente 1 sobre x. Ya, eso es. Esa es la derivada de. Recuerden que este es logaritmo natural. Veamos otro ejemplo. Si f de x es igual al logaritmo natural de 3x2 menos 1, entonces, ¿cómo quedaría su derivada? F' de x será igual a... Entonces, esta viene siendo el argumento, o sea, la f de x, ¿cierto? En nuestra fórmula vendría siendo la f de x. Entonces, ¿cómo derivamos? Siguiendo esta misma secuencia. Entonces sería 1 sobre esta tal cual como está, por la derivada de este. Con toda esa derivada daría 6x. O sea que esa derivada queda 1 por 6x sobre 3x2 menos 1. Listo. Si tienes, por ejemplo, una función f de x igual al logaritmo natural de raíz de x, se la derivamos igual. Entonces recuerden que raíz de x es x a los medios, ustedes manejan esa derivada ya. Entonces f' de x será igual a ¿qué? A 1 sobre raíz de x por la derivada de raíz de x. Pero recuerden que la derivada de raíz de x, que la hemos hecho muchas veces, es 1 sobre 2 raíz de x, revísenla, ¿cierto? O sea que al final viene quedando ¿qué? 1, este 1 por 1, 1 y 2, y raíz de x por 2 raíz de x sencillamente da 2x. Y así viene quedando esa derivada. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a logaritmo en base 5 de x a la 2. Entonces recuerden la fórmula de los logaritmos, revísenla. Logaritmo en base 5 de x2, entonces sería f' de x igual
hacemos el mismo razonamiento. 1 sobre x cuadrado por el logaritmo natural de la base, que es 5, por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? 2x. ¿Correcto? ¿Qué queda al final? 1 por 2x, 2x. Y abajo, ¿qué queda? X cuadrado logaritmo natural de 5. Listo, veamos este otro. F de x igual a x cuadrado logaritmo natural de x. Aquí hay un producto. Aquí hay un producto. X cuadrado por logaritmo natural de x. Derivamos como producto. Entonces, ¿qué tenemos? F' de x será igual. Derivada de x2. 12x por logaritmo natural de x sin derivar. Más x2 sin derivar. Por la derivada del logaritmo natural, pero el logaritmo natural es 1 sobre x. O sea que a la larga esto queda 2x logaritmo natural de x. Aquí está 2, se cancela con esta x y me queda simplemente más x. Y ahí hemos aplicado producto y hemos aplicado el logaritmo natural. Observen, repito aquí, esto es un producto de x2 logaritmo natural de x. Derivada del x2, 2x, por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x, pero la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Aquí se hace una simplificación y nos queda el resultado de esa manera. ¿Ok?